Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Este sábado una pareja de jóvenes murió en Sonora. La agencia de noticias CF dio a conocer que Cristo Fernando, de 17 años, y Melissa Naí, de 19, circulaban el sábado pasado por la carretera internacional que conduce al municipio de Carbó, cuando intentaron evadir un retén militar, comenzando una persecución que terminó cuando el automóvil en el que ambos viajaban se volcó. Los padres del joven, los padres de Cristo, denunciaron que la escena del crimen no fue procesada por autoridades ministeriales, sino que supuestamente fueron los mismos militares quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos y el vehículo. También dijeron a la agencia EFE que su hijo iba desarmado y que tenía 4 impactos de bala, mientras que la joven tenía una herida de bala en la cabeza. El reporte de la agencia EFE señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron que investigan los hechos, aunque la Sedena no emitió todavía ningún informe oficial ni confirmó esta información. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un comunicado señalando que las autopsias de ambos jóvenes fueron entregadas a la Fiscalía General de la República, que su personal solo recabó datos de prueba relacionados con el ingreso de la pareja al hospital, así como la entrega de los cuerpos a los familiares. Y no hay nota porque pues no había en esos momentos cámara de Foro TV para poder cubrir este evento, y por eso acabo de leer precisamente lo que pasó, los hechos que relata precisamente la agencia EFE. No hay mucho debate en este tema. Creo que todos queremos condenar evidentemente que sigan ocurriendo estas tragedias. En el año 2010 Felipe Calderón llamaba a estas tragedias daños colaterales, cuando en un retén también militar en Tamaulipas los niños Brian y Martin fueron asesinados por el ejército mexicano. Ya el Estado mexicano ofreció disculpas por eso. Luego, cuando también en ese año en el TEC de Monterrey 2 estudiantes universitarios fueron confundidos por sicarios y masacrados en una ejecución extrajudicial. Pero sigue ocurriendo esto, Martín, a pesar de que el presidente López Obrador había dicho que el ejército no se iba a usar para violar derechos humanos. Sí, y ahorita que estamos al intermedio, o sea, estábamos diciendo, bueno, otra vez seguridad, y yo creo que sí hay que hablar mucho de la seguridad, y lo primero que voy a empezar diciendo es, les recomiendo mucho la entrevista que le hizo Leo Zuckerman a Javier Sicilia, a Levarón, sí, y aquí está el nombre, a Lenzo Whitmar, que fue el martes o el miércoles, no me acuerdo cuando la publicó, porque como ya hablamos tanto de seguridad, hablamos tanto de los muertos, damos cifras, 100 muertos diarios, etcétera, como que de repente se nos va el cariz humano, ¿no? Lo humano que hay detrás, el rostro. Y a mí sí me impresionó mucho, o sea, cómo empiezan a contar las historias, que son unas historias terroríficas, como Javier empieza a decir con una voz, aparte tiene un timbre de voz muy, muy peculiar, diciendo pues cómo matan a su hijo porque se regresa a un bar, ¿no? Y también cómo la familia Levarón ha sido acribillada, y la otra persona está diciendo cómo mataron a su cuñado y a su compadre, así como si nos estuviera contando pues, una mesa de café. Y luego ¿Qué es lo que pasa? Al último empiezan a decir, bueno, nosotros qué le queremos proponer al presidente López Obrador. Y aquí está relacionado con el tema, porque es básicamente lo que yo traigo de la entrevista es, el tema no es la corrupción ni la economía, es la inseguridad. Estamos en una crisis de seguridad que no se había visto nunca antes y que no va a cambiar. Y por eso traje este libro que estoy leyendo, La Batalla por la Paz, porque ahí empieza el proceso de pacificación desde el 81. Y después es una violencia muy distinta. Empezaron con guerrillas, que luego se metió en narcotráfico. Pero cuando llega Andrés Pastrana, en esa elección, todos los electores metieron una boleta extra diciendo que la prioridad número 1 del gobierno tenía que ser pacificar al país. En Colombia se tardaron 20 años. No, nosotros todavía no empezamos formalmente eso como prioridad. Ahorita tenemos más o menos 70,000 guardias nacionales. Hay expertos que dicen, necesitamos 250,000 elementos, quitar a todas las policías municipales, hacer realmente una depuración, y es una cuestión de voluntad política y de mucho dinero. Porque los dramas que estamos viviendo, o sea, estados capturados, Guanajuato ahorita, que es una cosa impresionante, no hay tortillerías porque la gente cerró todo por el cobro de piso. No, ese tipo de cosas, pues dices, o sea, no puede pasar. Y yo creo que esta sí es una bola de nieve que puede descarrilar las buenas intenciones del presidente. O sea, si no le da la prioridad a esto y es una política de Estado y no le apuesta toda la voluntad política, vamos a seguir viendo estos dramas y no sé hasta dónde podemos llegar. El libro que traes es de Juan Manuel Santos y precisamente parte del proceso que vivió Colombia tuvo que ver con la instrumentación de justicia transicional. Justicia Transicional en México, un proyecto que encabeza Mariclera Costa, ha hecho varias evaluaciones y cree que el gobierno de López Obrador sí tiene una agenda de justicia transicional que está medio paralizada
militarizada, ¿no? Que podría tener o podría tener mucha más prisa en su instrumentación, pero que ahorita parece estar un poco en pausa, pero sí reconoce que hay avances justo para no tener repetición del daño para personas que han sido víctimas de la violencia, para pagar los pilares de la justicia tradicional que ahorita me fueron, que es no repetición, garantías de justicia, ¿verdad? No repetición, reparación y no repetición. Entonces, ¿cómo ves este tema? Bien, digo, yo no creo que el proceso de pacificación en Colombia haya culminado. Es una sociedad todavía con altos índices de homicidio, de inseguridad, militarizada también la seguridad allá. Con un paradigma prohibicionista. Con un paradigma prohibicionista. No, creo que hay avances y, por ejemplo, el proceso de inclusión de las guerrillas con alto componente político, ideológico al Parlamento. No estoy diciendo que sea es un tema interesante. Es un proceso que yo rescataría y que creo que no podría calcarse en México porque aquí los grupos armados tienen fines lucrativos y no son organizaciones meramente delincuenciales, pero bueno, desde luego que es un caso como que prioridad, hay que voltear a ver. Como prioridad de seguridad y pacificaciones, pues yo creo que sí. No, yo creo que esa es la agenda, ¿no? La agenda de este sexenio es pacificar al país y para ello se tiene que ir a la justicia transicional y estos hechos que suceden pues duelen y duelen muchísimo, no tendrían por qué estar pasando y yo creo que pues es condenable, es lamentable, la Fiscalía tendrá que pues hacer la investigación y deslindar responsabilidades y que haya castigo a quienes fueron responsables y también habría que hacer una revisión sobre los protocolos en esos retenes. En los retenes, porque ya van varios. El hecho de que, o sea, incluso si tú te pasas, ya sea por dolo o por accidente, un retén, eso no les da permiso a ninguna autoridad para disparar a quemarropa. Claro. Entonces, creo que ahí sí tendría que haber una revisión y la importancia de fortalecer la perspectiva de derechos humanos entre los cuerpos de seguridad. Sí. Ana Villagrán. La verdad, me cuesta mucho trabajo decir algo al respecto porque la 4T dijo que iba a hacer las cosas distintas. La 4T, y no quiero como culparlos de esto porque estamos hablando de la vida de dos jóvenes que se quedaron sin futuro. O sea, lo que a mí me preocupa es que justamente como lo presentaste, estamos hablando y estamos viendo exactamente los mismos escenarios que veíamos con los daños colaterales de Felipe Calderón. Y entonces no cambió nada del sexenio de Calderón. Con el que tú estás de acuerdo, ¿no? No vimos ninguna diferencia de los daños de Felipe Calderón a todo lo que se ignoró en el sexenio de Peña Nieto, a lo que está pasando después de 14 meses de Tú respaldas la guerra contra el narco, Lo que yo quisiera que mis compañeros me dijeran es cuál es la postura de la 4T al respecto. Si ya tienen una solución al respecto en términos de seguridad o si van a seguir echándole la culpa al gobierno de Calderón. Porque hoy, justamente Cristo y Melissa no tienen la sonrisa burlona de mi compañera Estefanía. Ellos están muertos hoy y el gobierno, eso es el gobierno de la 4T, ya sé, me pueden atacar, pero lo que pueden decir o no decir es cuestionarle a las autoridades de la 4T que hoy no hay una estrategia de seguridad que se pueda implementar estado por estado o a nivel nacional. Esto a mí me duele y tan pasó en tiempos de Calderón que todos lo aceptamos, como pasó con Peña Nieto, pero lo que hoy me preocupa es que en la 4T sigue pasando y no hay ningún esquema de solución al respecto. Entonces también señalar que, por ejemplo, si esto pasó en el municipio de Carbo, Sonora, ¿dónde están las autoridades municipales? ¿Dónde está la gobernadora de extracción priista? ¿Qué está pasando ahí? Tampoco vino la firma del Insabi, por cierto. ¿Por qué tanto silencio al respecto? Porque pues esto va a seguir pasando y es muy triste. Risa burlona, evidentemente, no tenías una risa burlona y mucho menos hacia las víctimas. Claro que no. A mí me gustaría recuperar un poco el tema en tanto todavía no hemos escuchado una declaración de quienes, tú lo mencionaste respecto al TEC de Monterrey, dijeron que era parte de una guerra que siguen respaldando hasta ahora. Yo no he escuchado de personajes y por eso está bien que no haya una declaración que están del lado declaración ya del presidente de Calderón, pero no hay una solución. No les dijo daños colaterales, condenó los hechos. De decir que no, que siguen respaldando esta guerra, pero que hoy se desgarran las vestiduras por un acto que pasó desapercibido cuando estaban tratando de defender el gobierno anterior. Creo que lo que hizo el presidente fue lo correcto. Esas cosas no deberían pasar, evidentemente. No es el país que quiere pacificar el presidente. ¿Cuál es la diferencia? Ese no es el camino, pero yo sí diría que ahí es donde está la importancia de la Guardia Nacional un poco. O sea, esta idea... Si no era tan ocupada como policía migratoria, podrían estar haciendo esta labor, pero están deteniendo migrantes en el sur del país. ¿Qué está pasando? Esta idea, Genaro, compañeros de la mesa que están dispuestos a escucharme, esta idea de que no pueda pasar desapercibido lo que pasa entre un retén y que la policía municipal no sepa, pero que no se haya levantado ningún acta y que no se haya llevado nada al Ministerio Público y que al final no sepan si chocaron o si los balearon. Esa falta de coordinación es a lo que se refiere el presidente con urgir
el tema de la Guardia Nacional, que lo único que pretende es coadyuvar esfuerzos y que estas cosas no pasen y que no se les vaya como arena entre las manos. O sea, la idea es tratar de tener por lo menos un sistema de seguridad que pueda saber qué está pasando en cualquier lado con un expediente único. Y claro que este gobierno tiene como eje la justicia transicional. Tú mismo lo decías, varias organizaciones dicen, van un paso adelante que otros gobiernos. Claro, en otros gobiernos no se hablaba de justicia transicional porque ni siquiera se aceptaba que había una crisis de seguridad. Tampoco se está hablando este de eso, gobierno sí lo ha hecho. Lecona. Las organizaciones lo han dicho. O sea. Se ha ido construyendo, lo decíamos, el Sistema Nacional de Búsqueda, esta idea que tienen de recuperar el ADN. Hay esfuerzos que están haciendo. ¿No son suficientes? Por ahora no. Faltan muchos. No tienen la rapidez que Lecona y Maricela Costa y los expertos y expertos. Pero que hasta ellos mismos han aceptado, sí, han aceptado que va en buen camino. Lo que yo sí creo, y efectivamente lo hablábamos en el corte, que vamos a debatir si es que no todos estamos de acuerdo en que fue un acto horrible. Lo que sí podemos debatir es cómo utilizar este tipo de tragedias. Y yo sí creo que la oposición utilizarlas la oposición utilizarlas para golpetear a un gobierno que uno lo está intentando, que está trabajando con las víctimas como ningún gobierno lo había hecho antes y que está dispuesto a decir el Estado falló mucho tiempo en encubrir crímenes que habían sido del ejército, porque este gobierno, a diferencia de otros, sí asume la responsabilidad que ha tenido y que tuvo el gobierno pasado. Hasta ahora no ha existido un personaje que respalde la estrategia anterior que diga ahorita, sí, estuvo mal la guerra contra el narco y este es un reflejo de lo que viene pasando desde entonces, y a estos personajes no les vamos a permitir ni una vez más que utilicen la muerte de alguien que sigue pasando lo mismo cuando antes se quedaron callados durante mucho tiempo. Último comentario rapidísimo. O sea, yo creo, yo estaría totalmente de acuerdo con Estefanía hace una semana, pero el domingo cuando no quieren recibir un documento completo las autoridades estatales para que el Estado salga en cabeza. No, pero el presidente es una cuestión de Estado, no es una cuestión de gabinete de seguridad. Eso no debió haber pasado. Segundo, vean la entrevista porque aparte es que y esto abona son más presidencialistas que nosotros, quieren que todo lo reciba el presidente. No. Y lo segundo es, vean la entrevista porque en serio, aparte tú y yo hemos vivido en el norte, el problema no nada más es de la Guardia Nacional y los militares, es de repente vas en la carretera y no sabes si te vas a parar al retén porque no sabes si son criminales. Sí, el retén es mucho más profundo esto, es en serio. Y aparte, o sea, en la entrevista se veía la desesperación de Levarón diciendo unas cosas que a mí sí me alarman, diciendo, es que nos vamos a armar. Sí, y Javier Sicilia diciendo, a ver, eso no. El presidente fue a Sonora. Estamos a un paso de eso. Nos tenemos que ir. Yo sí quisiera concluir que faltan actores. Creo que la conversación se quedó un poco nada más pensando en lo que ha hecho distinto el presidente López Obrador de Calderón. En efecto, emitió una declaración y condenó los hechos, pero yo veo completamente ausente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahorita con este tema? ¿Dónde está la oposición? Porque siguen existiendo comisiones de defensa en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados que bien podrían llamar a cuentas, tienen la autoridad para hacerlo, el secretario de Defensa. Yo quisiera escuchar al secretario de Defensa explicando puntualmente qué fue lo que pasó en ese retén militar y quisiera ver a la oposición poniendo sobre la discusión el tema de los retenes militares, si deben o no seguir existiendo en estos momentos o si hay o no cambio de paradigma, y quisiera ver a las autoridades locales también. Pero bueno, con eso lamentablemente nos tenemos que ir. Regresamos después del corte para una paparrucha.